En el segmento anterior presentábamos la preocupación de empresarios de distintos sectores productivos del estado Zulia, también del estado Carabobo, por las consecuencias que está generando para su actividad, ya las fallas en servicios como agua y electricidad, pero a esto se suma ahora la complicación en la escasez de combustible. En una economía pues, que ya tiene 5 años de crecimiento continuado, ha perdido la mitad de su tamaño, ahora llega se suman estos elementos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, gracias por la invitación, Jessica. Y efectivamente es así, ¿no? Bien sea las cifras del BCB o las cifras de entes multilaterales dan cuenta que hemos perdido en 5 años 50% del PIB, ¿no? Se siguen sumando cosas, ¿no? Y no pareciera que se está haciendo algo realmente por parte de quienes llevan las instituciones del área económica para corregirlo. Se suma el tema de la gasolina. Entonces ahora tenemos industriales, productores agrícolas, agropecuarios que se les dificulta aún más conseguir el combustible para poder tener sus vehículos, para transportar sus productos a diferentes zonas de Venezuela. So pena del hecho de que ya estaba ocurriendo que en el trayecto, en el camino, no necesariamente las cargas llegaban completas, ¿no? Eso evidentemente tiene un efecto directo sobre lo poco que queda, poca oferta, gran demanda, aumentos en precios por ineficiencias y fallas entonces ahora en el servicio de distribución de combustible. Pero es que le sumamos a eso el hecho de que quizás en el área metropolitana de Caracas hay luz eléctrica que no se va tan constante, hay servicio de internet que mayormente está, hay servicios de agua que mayormente está, pero en el interior del país no es así. En el interior del país es normal ahora, y lo sabemos de hace muchos años, pero mucho más ahora después de marzo, que siguen los cortes eléctricos, sigue interrumpida la actividad económica. Recordamos que hace ya 11 años atrás, en el 2008 o 2009, se generó un apagón de pocas horas en el mes de abril y eso tuvo un efecto. Y recientemente recordamos que tuvimos el apagón del 7 al 11 de marzo, 2.106 millones de dólares en pérdidas que nadie nos ha dicho cómo se van a recuperar. Y no vemos que se está haciendo algo para corregir el efecto de todo esto que se ha sumado negativo. No hay coordinación por parte del ente fiscal, el Ministerio de Finanzas, ni parte del Banco Central de Venezuela, para reconstituir o solventar parte de lo que está ocurriendo. No vemos una voz oficial para suplir el tema de combustible, no vemos alguna voz oficial que nos esté diciendo vamos a solventar el tema de la distribución de los alimentos de esta manera y todo repercute en menor cantidad de productos y mayores niveles de precio con un salario que no alcanza para nada. Ahora, pues mencionábamos que esta situación, esta crisis en el suministro de combustible, esta crisis de los servicios, toma a una economía debilitada, hacia referencia a la pérdida de cerca de la mitad del tamaño de la economía. Consecomercio, el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios reportaba hace algunos días que estimaba que como consecuencia de la caída de las ventas, como consecuencia de las fallas de servicios básicos, de los problemas de conectividad que afectan las operaciones de pago en todo el país, pues más del 50% de los establecimientos ha resultado afectados. Algunos han cerrado sus puertas. A finales del año pasado decían, por ejemplo, que 40% de los establecimientos habían cerrado en 2018 porque las ventas habían caído. Conindustria también reportó el año pasado un cierre de cerca de 700 empresas. ¿Qué podríamos esperar para este año? ¿Podría continuar este cierre de empresas en este segundo semestre? ¿Podría haber alguna alternativa para frenar la contracción del aparato productivo? Mira, yo pienso que todos los venezolanos hemos terminado de entender y comprender la necesidad que existe a nivel de infraestructura de que la energía eléctrica y los servicios de internet en la economía que tenemos hoy estén por lo menos de manera constante funcionando. Los datos de Conindustria, los datos de Consecomercio y seguramente alguna data estadística de Fedecámaras podrá dar cuenta de la disminución por parte de la cantidad de empresas y comercios que prestan servicio. No tiene sentido que un centro comercial esté abierto si la mitad del día está sin luz y si no pueden hacer operaciones de compra-venta. Eso nos habla también del estado tan lamentable y complicado que tenemos de nuestras plataformas de pago. La tendencia se va a mantener en la medida en que no se corrija el problema eléctrico, en la medida en que no se mejoren las redes de transmisión de datos, en la medida en que el internet en Venezuela no sea mejor, en la medida en que el venezolano nos ilustre quizás con el uso de medios alternativos de pago. Recordemos que la Sudeban y Banco Central de Venezuela, impulsados por el hecho de que ya posiblemente Visa y Master no estén en Venezuela, han comenzado a buscar vías alternativas o plataformas alternativas para validar los pagos, ¿no?
y eso ha generado también una situación en la cual el venezolano está viendo que las plataformas tradicionales que siempre hemos estado utilizando, inclusive las plataformas de aplicaciones de los teléfonos, nos están fallando para hacer cualquier tipo de compra. Eso se ve después reflejado en cantidad de bienes y servicios que son menores, porque tenemos casos de personas que cotidianamente van a los mercados a comprar y tienen sus compras ya para pagar, se fue la luz, no hay línea o simplemente el aplicativo no le funcionó y dejan productos, ¿no? Estamos experimentando una disminución quizás en los niveles de precios que no tiene que ver con política económica, sino que tiene que ver con un fenómeno social de disminución de consumo por diferentes razones también. Y vamos, antes de entrar en ese punto, en el desempeño de la inflación en los últimos meses, hablemos de las proyecciones del comportamiento del Producto Interno Bruto para este año. Nosotros mencionábamos en el segmento anterior o presentábamos, compartíamos la proyección del Fondo Monetario Internacional, que está pronosticando una caída adicional de la economía de 25%. Pero firmas privadas como Ecoanalítica, ayer por ejemplo, daban cuenta de su pronóstico, 35% de contracción, un poco más para este año. Quisiera su apreciación en torno a estas proyecciones y también, pues, ¿qué pasa con una economía que ya adicional a este decrecimiento que ha tenido en los últimos 5 años presenta tiene este pronóstico tan negativo, ¿no? Fíjate, una de las cosas, de las pocas cosas buenas de tener a disposición la data del Banco Central desde el 28 de mayo de este año es que hemos podido trabajarla y revisarla. Cuando nosotros trabajamos las variaciones del PIB de año a año, de 1999-98 a la fecha, que creo que está hasta 2017, si mal no recuerdo, y vemos por área de actividad económica, construcción, agricultura, metalmecánica, todo el Producto Interno Bruto tiene tendencia negativa en los últimos años. Hay una leve, según los datos del BCE, un leve crecimiento, sin embargo la tendencia es negativa. La situación que tenemos en Venezuela simplemente se va a mantener. Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina de CEPAL nos hablan de menos 15%, el Fondo Monetario, como tú lo dices, menos 25%, pero los amigos de Torino Capital nos hablan de 37%, y que son datos que se estimaron con unas condiciones previas que han cambiado para peor, lo que quiere decir que si no se corrige el tema de producción y los temas propios de controlar la excesiva cantidad de liquidez que hay en Venezuela, esas estimaciones van a ser aún más negativas. Evidentemente el escenario no es nada agradable, sin embargo, siempre se pueden hacer bien las cosas. O sea, si hay una toma de decisión por parte de los actores que llevan las políticas económicas en Venezuela por los momentos y asumen política económica de verdad para constreñir el exceso de liquidez, para tratar de alguna medida de corregir estos problemas que estamos hablando, luz eléctrica, internet, gasolina, distribución de alimentos, es posible que se pueda en principio detener y luego volcar esa tendencia a otra cosa. Sin embargo, la gran tendencia va a ser la misma del PIB, muy negativa si no se hace nada, que es lo que pareciera que se está haciendo. Ahora, en torno al comportamiento de la inflación, tanto la medición que realiza el la Asamblea Nacional como los datos que ha publicado el Banco Central de Venezuela registran una desaceleración del crecimiento de los precios. ¿Qué está ocurriendo? Y esto puede sostenerse. ¿Podríamos en algún punto de continuar esta tendencia a salir de la hiperinflación en la que entramos en 2017? Lo que pasa es que por definición la hiperinflación tiene que ver con acumulado de variación de precios entre meses, ¿no? Venezuela siempre ha estado alrededor de 50-40% mensual. Y eso hace que por el estándar conocido por la International Accounting Standard Board e inclusive los parámetros que se utilizan a nivel de hiperinflación del paper del profesor Philip Kagan, siempre estemos en hiperinflación. La única forma que nosotros volquemos esa cifra es que tengamos unos niveles de variación de precios que sean inferiores al 20%, que eso por los momentos no lo vamos a lograr. Sin embargo, lo que estamos viendo en esa desaceleración en el crecimiento de precios tiene que ver con un fenómeno social que es la incapacidad del poder de compra y la disminución en cantidad de bienes y servicios por parte de las familias venezolanas, bien sea porque no pueden comprar por el salario, pero también por todo lo que estamos hablando ahorita. Inconsistencias en plataformas de pago, situaciones en las cuales entonces el punto no sirve y piden una divisa como un medio para pagar y la persona no lo tiene, ¿sí? Porque esa es otra cosa que habría que apuntar. Poco a poco Venezuela se está dolarizando espontáneamente o de facto, ¿verdad? Porque cada vez más personas, comercios y servicios están solicitándole a los agentes económicos, a las personas, pagar en divisas, bien sea porque no hay bolívares por el encaje legal que tenemos todavía tan elevado,
que hace que se drene la cantidad de bolívares en efectivo, pero también porque como el bolívar no es reserva de valor, muchas personas prefieren pedir cualquier divisa, pesos colombianos, dólares estadounidenses, euros, cualquiera que sea. Entonces eso está haciendo que las personas en definitiva, por la imposibilidad de poder adquirir todo esto, entonces disminuyan cantidades de bienes y servicios. Entonces cuando se sacan esas cifras y muchas personas las muestran como algo positivo, más bien hay que preocuparse un poco más. Hay que preocuparse un poco más porque el consumo privado sigue cayendo. Y en definitiva eso es un gran indicador que nos habla sobre el estado de salud y de alimentación de lo que no es gobierno, empresas y familia. Entonces eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, aun cuando la inflación continúe desacelerándose, ¿la caída del consumo puede continuar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con estos datos que tenemos, los datos del Banco Central de Venezuela, los datos de la Asamblea Nacional, las estimaciones de firmas privadas, ¿cuánto podríamos decir que se ha contraído el consumo en el último semestre? Mira, hay una encuesta que yo le pido a todo el mundo que la busque, que son las encuestas que hacen la Universidad Católica, la UCB y la Simón Bolívar desde el año 2014, que es la encuesta en COVID, la encuesta de condiciones de vida. Muy importante porque ella es la que nos está dando cuenta del nivel de pobreza. Al año 2017 teníamos 56.2 nuevos pobres en Venezuela, un nivel de pobreza extrema de 87.2%. Un grupo de familias donde algún familiar, algún miembro todas las noches no comía completo o no comía. ¿Sí? Personas que daban cuenta de pérdida de peso por incapacidad en poder comprar los alimentos. Conciencia de la familia del hecho de saber que no se podían comprar todos los productos o porque no estaban disponibles o porque no estaba el dinero suficiente para adquirirlo. Entonces el consumo está cayendo y con ello está empeorando las condiciones de vida del venezolano cada vez más, sobre todo por el hecho que a nivel de tener un nivel de ingreso que es insuficiente, se tienen que jerarquizar las necesidades en el hogar y tomar decisiones. Entonces tenemos casos muy lamentables de personas que compran productos farmacéuticos para un tratamiento de un familiar con una enfermedad crónica y ese familiar no toma la dosis completa, porque entonces el fármaco le cuesta 85, 82, 100 y no los tiene. Entonces ese tipo de cosas estamos viendo. Entonces no solamente se deteriora el consumo del venezolano, sino que se deteriora también la salud de la familia y evidentemente la tendencia va a seguir de no tener un freno por parte de los decisores, en este caso Banco Central y Ministerio de Finanzas, que si siempre se pueden hacer bien las cosas, algo podemos hacer para revertir esta situación y básicamente es volver sobre los problemas estructurales. Ahora, muchísimas gracias por el análisis compartido, por estar con nosotros el día de hoy aquí en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Siempre a la orden, muchas gracias. A ustedes hemos conversado, amigos, con Aarón Olmos, economista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, también del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Nos corresponde.